Hola Daniel, un gustazo tenerte acá en las charlas saludables que tenemos de salud postural, acá en Mendoza, Argentina. Así que ha sido un placer. Alejandro me dio tu contacto y bueno, nos pudimos comunicar y vos muy amablemente nos permitiste estar hoy en esta charla y bueno, empezar a conocer un poco más. Nosotros desde la charla saludable lo que pretendemos es ver el ser humano en todo su ámbito, ¿no? Desde lo interno hasta lo externo y hasta lo social, cultural. Tratamos de ver en todo contexto, ¿sí? Eh, y una de las cosas bueno, que para nosotros también es muy importante y principalmente ahora con esta pandemia que viene complicada y que por ahí nos hace laburar de distinta manera y bueno, sociabilizarnos de distinta manera, aparecen toda esta temática, ¿no? De síndrome de burnout, que se ha dado, bueno, nos vas a contar bien cómo viene la historia de eso, cómo ha sido tu historia. Y bueno, justamente tener un crack en todas estas cuestiones para decirnos y para hablarnos y para desburrarnos un poco de todo esto y ver cómo seguir en esta vida un poquito, ¿eh? Así que mil gracias por estar. Contanos un poquito tu historia acá para la gente que no te conoce, acá en Mendoza, y bueno, cómo ha sido tu transitar en esta vida. Bueno, muchas gracias Maxi por esta oportunidad. ¿Me estás escuchando bien? Sí, Bueno, muy perfecto. bien. Muchas gracias a todos los que se están conectando y también por esta oportunidad. Cuando Maxi mencionaba a Alejandro, Alejandro es mi personal trainer. A mí no me gusta para nada el ejercicio físico, debo confesarlo. Pero Alejandro, junto con otros profes anteriores, pero particularmente Ale, con el que vengo entrenando hace como unos 5 o 6 años ya, eh, me ha descubierto un mundo, me ha ayudado a descubrir un mundo que es encontrarle el gusto al ejercicio físico. Entonces, necesito de su ayuda, de su guía, de su orientación, porque si no, prácticamente no hago nada de ejercicio físico. No tengo esa disciplina todavía incorporada por el momento, en algún momento la voy a incorporar, pero realmente, bueno, me alegro mucho saber que Alejandro también te conoce y desde ese lugar estamos hoy conectados. Y cuando hablábamos del síndrome del Ujú. burnout, ahora les voy a contar un poco qué hago, de dónde vengo y demás, pero tuve un Ujú. episodio de burnout hace unos 8 años, donde estuve en una situación muy difícil de salud, internado en terapia intensiva un mes, con una situación de prácticamente un coma, con muy poco buen pronóstico en aquel momento. Y como todas las cosas, bueno, acá estoy compartiendo mi experiencia y todo lo que puedo hablar sobre el síndrome del burnout parte desde ese lugar, desde el lugar de la experiencia y desde un trabajo Ujú. personal que hice también durante muchos años para de alguna manera rehabilitarme, porque el tema del síndrome del burnout o síndrome del quemado surge fundamentalmente cuando somos de alguna manera, entre comillas, adictos al trabajo. Entonces, esa cantidad de horas que le dedicamos, la presión, esa aspiración por el perfeccionismo, nos lleva muchas veces a descuidarnos y a entrar en una vorágine y en una rueda de la cual es muy difícil de salir. De hecho, paradójicamente, con una de mis ex psicólogas, me encanta la terapia, he hecho terapia hasta hace 3 años, prácticamente durante 30 años con distintos terapeutas, pero una de ellas hicimos un libro juntos, después de terminar mi proceso de terapia, escribimos un libro sobre el síndrome del burnout, justamente, donde ella hizo toda la parte psicológica y yo hacía la parte de recursos desde el mundo del coaching del que provengo, ¿no? Para los que no me Ujú. conocen, yo me dedico actualmente al coaching ejecutivo, enfocado en CEOs, en alta gerencia, en equipos de empresas y en profesionales. Y los ayudo, yo trabajo como coach desde hace 30 años, también soy comunicador profesional, tuve mi compañía de relaciones públicas, por la cual tuve este síndrome de burnout por dedicarle tantas y tantas horas. Cuando estoy hablando muchas horas de trabajo, son horas de trabajo sostenidas en el tiempo. Para que se produzca el burnout, Ujú. se tienen que haber dado por lo menos por un estrés, por desgaste, por continuidad de por lo menos un año seguido sin parar. Entonces, tenemos que Ujú. hacer una distinción, porque mucha gente cuando dice, bueno, tengo el síndrome del burnout, tengo el síndrome del burnout, puede ser, pero eso por supuesto tiene que ser diagnosticado por un profesional médico y un profesional de la salud mental especializado en eso.
los coaches no estamos habilitados para hacer ese tipo de intervenciones, quiero que quede muy claro porque en el mundo del coaching, que se ha ampliado tanto, y hay tantos coaches dando vuelta por el mundo, a veces algunos suelen hacer confundir un poco a la gente con las incumbencias, y para mí es muy importante que Perfecto. se respeten las incumbencias de cada una de las disciplinas. El coaching es una disciplina, ¿sí? Puede ser Sí. ejercida en forma profesional, pero realmente lo que está regulado, normado y demás es la psicología, la psiquiatría, las demás terapias que tienen que ver con el mundo médico en particular, como la kinesiología y demás, la Ujú, fisioterapia y demás. Pero hay que tener mucho cuidado con coaches malintencionados que quieren estar en el borde, digamos, ¿no? Entonces hay que tener mucha ujú, conciencia de esto para de pronto no pasar por situaciones que puedan terminar peor o entregar tu confianza por ahí a una persona que no te va a poder acompañar desde un lugar de honestidad y de integridad, que son dos condiciones que, al igual que en la medicina, se buscan también que tengan en la profesión del coaching. Entonces, decíamos que ujú. el síndrome del burnout, desde mi experiencia y por lo que Mónica Muruaga, que es la profesional con la que coescribí aquel libro, que está agotado, por otro lado, se llama Preparados, Listos, Out, Manual para sobrevivir al estrés. Lo escribimos hace como 12, 13 años. O sea que imagínate que ya Wow. Mónica fue una de las primeras investigadoras del síndrome del burnout, junto con Orlando Barrio Nuevo, un psiquiatra espectacular también, con el que yo también me he atendido en alguna época. Y realmente en aquella época hablar del síndrome del burnout era como muy mal visto, porque el sentirse mal en el entorno del trabajo o el sentirse estresado no estaba permitido. Nosotros veníamos de un Mm, modelo postindustrial, entrando como en la cuarta era, que es la era más tecnológica, ahora estaríamos entrando en lo que yo concibo como una quinta era, post pandemia, ¿no? ujú, Con toda la ujú, reformulación y la transformación, pero no estaba tan bien visto mostrar de pronto el cansancio, el agotamiento extremo en el trabajo. Entonces tenemos que discernir ujú, bien lo que es un estrés temporal, por ahí un pico de trabajo. Hoy estaba trabajando con un cliente que tengo cuya operación en el negocio aumentó muchísimo durante la pandemia en un sector de productos, ujú, pero que aumentó muchísimo el consumo. Entonces, eso le llevó a él ujú, y a todo su equipo a tener que redoblar el esfuerzo. Ahí no podríamos hablar de un síndrome de burnout, excepto que esté sostenido en el tiempo, por lo menos un año o 2 años seguidos. bien, Y por lo menos en mi experiencia lo que empecé a sentir era un gran debilitamiento físico que muchas veces se confunde con fatiga crónica, que la fatiga crónica es una afección también que la tienen que tratar también profesionales de la salud mental, además de la medicina de distintas vertientes o corrientes. No es solamente un ujú, tema kinesiológico que de pronto me siento débil, las piernas me duelen, por ejemplo, ¿no? Sino que es como ujú. un Perfecto. decaimiento general desde el punto de vista como si tú fueras a tener una gripe muy fuerte inminentemente, pero eso está sostenido a las 24 horas. Si a eso vos le sumás una personalidad de pronto como la que yo tenía en aquel momento, con un temperamento bastante adictivo hacia el trabajo, donde la empresa tenía mi nombre, entonces yo sentía como un nivel de compromiso muy, muy alto por las acciones que tomaba, compromiso ante los clientes, sostener equipos de trabajo, en Argentina siempre eso es bastante complejo también, a pesar de ese debilitamiento que yo sentía general, por supuesto Superman no se podía permitir bajar a tierra y hacer una pausa o recuperarse o tratarse todo el tiempo que haga falta. Y así terminé. Terminé realmente internado de un viernes para un lunes, entrando con una situación muy, muy delicada, con una parálisis en los dos riñones. Se manifestó de esa manera, con unas microperforaciones en los riñones, por los cuales los riñones, aprendí todo sobre riñones, así que me puedes preguntar de eso también si querés, porque realmente es un órgano que yo no lo tenía tan presente hasta que me pasó esto. Entonces aprendí a medir los niveles del riñón, los niveles del funcionamiento del riñón y demás. Solamente como referencia para que la gente entienda, el riñón tiene un nivel que se llama creatinina, que es el nivel de absorción y de lo que filtra el riñón, y que si ese nivel está muy, muy bajo o muy, muy alto, realmente los riñones no están funcionando óptimamente. El nivel óptimo es Ujú, 1.
¿sí? Yo tenía 14. Quiere decir que estaba súper, súper excedido en el nivel que tenía que tener. Y de hecho, ese fue el motivo por el cual tenía todos los días 3 diálisis, tenía todo un procedimiento muy complejo que incluso estuvieron pensando la opción de un trasplante de riñón y demás, porque era como la única salida. Todo eso por el estrés laboral sostenido en el tiempo, síndrome del burnout. Y todo eso también, haciendo una revisión interna y demás, por el no saber decir no, por el no poder poner límites, por el no poder poner freno en aquel momento a las situaciones, por haber permitido, creado y provocado un montón de situaciones, esto de un nivel introspectivo, lo digo, que llevaron a ese desenlace que en mi caso vino por el lado de la salud. Entonces, hoy que estamos viviendo en promedio, yo que trabajo todo el tiempo con la conducta humana en distintos países y demás, doy algunas capacitaciones, másters y demás en distintos lugares, estamos observando que estamos trabajando en promedio en el formato home office, por ejemplo, por lo menos 2 horas más por día, pero con otro condimento que es diferente. Y acá vos podrás poner tu toque profesional Ujú, también, porque te quería preguntar algo ujú, después, si nos queda tiempo para que por ahí nos puedas orientar. El formato en casa tiene otros condimentos, digamos. Por ahí estamos conviviendo con nuestra pareja, con los hijos, o estamos solos y se agudiza el sentimiento de soledad, porque estamos acostumbrados como seres sociales que somos a interactuar físicamente. Entonces, también hay un ujú, esfuerzo visual, porque las pantallas, estar todo el tiempo trabajando con pantallas es complejo, por eso que es muy recomendable también el desconectar pantallas tanto sea factible. Cuando hablo de pantallas, hablo de todo tipo de pantallas, celular, televisor, computadora, tableta, ¿sí? Relacionado también con lo postural, obviamente la postura, en la voz. Yo soy locutor, me recibí, trabajé muchos años como locutor y como profesor también en esa disciplina. Hace poco escribí un artículo sobre cómo impacta el tema de la voz y la oratoria en el formato virtual, que es muy diferente al formato presencial. Y justo ahí consulté a una colega que forma parte de un equipo multidisciplinario que trabajamos con ejecutivos, que ella es licenciada en fonoaudiología y fue presidenta de la Sociedad Argentina de la Voz, especialista en voz hablada. Y la postura ujú, también que asumimos en este formato virtual, y eso podés corregirlo vos mejor que yo, influye muchísimo, por ejemplo, en el deterioro de cómo forzamos las cuerdas vocales, por dónde están ubicadas las ujú, cuerdas y por el esfuerzo que hacemos generalmente al hablar, porque lo que queremos hacer naturalmente es ser empáticos y traspasar la pantalla en el formato virtual. ujú, Pero esto lleva a un esfuerzo ujú, en la voz, en la ubicación de dónde tengo colocado el teléfono o la computadora, como en este momento. En este ujú, momento tengo el teléfono un ujú, poco por debajo de la línea de mis ojos, entonces la postura necesariamente está más baja. Eso tiene una ujú. consecuencia física también, ¿no?